Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y se acaba el año. Probablemente esto se publique cuando se está acabando el año o cuando ya se ha acabado, pero a principios. Y será un podcast en el que voy a hacer uno probablemente también de los jueves o de los viernes, en el que voy a analizar lo mejor y peor del año. Y diréis, bueno, de accesibilidad, ¿qué va a analizar? Pues voy a analizar en función de mis experiencias, también de lo que he visto y de todo ello. Los premios serán unos premios Minotauro, premios personales para mí, que es lo mejor y peor de lo que ha pasado este año en materia de accesibilidad, que he visto yo mejor, que he visto peor y todo ello. Así que voy a dar un poquito y para empezar voy a meter un palo, pero gordo, al peor medio de comunicación que trata la accesibilidad y la discapacidad, para RTV. Algunos me dirán, bueno, yo veo cosas de RTV de accesibilidad y discapacidad, pero para empezar, lo que comenté, y tenéis un capítulo mío hablando sobre ello, y otro que os recomiendo, que también hizo sobre todo ello Josete, del Rincón de Josete, sobre los Juegos Paralímpicos y la cobertura, o prácticamente muy mala cobertura que había dado RTV. A mí las justificaciones que me dieron me siguen sin valer. Es más, le escribí al defensor del espectador de RTV y no varias veces y no he tenido respuesta, lo cual me parece vergonzoso. Y es esa falta de dar espacio a las personas con discapacidad. Luego el 3 de diciembre se saldrá en todos lados, que es el Día de Personas con Discapacidad. El telediario le darán 15 o 20 minutos. Tampoco creo que incluso que les den tanto. Ojalá que den incluso todo el telediario. Pero luego el resto del año ya vemos con pequeños gestos y pequeñas cosas que les importa un carajo. Entonces, por eso les doy a la peor cobertura, a esa cobertura que dieron de los Juegos Paralímpicos. Me dan excusas de que la 1, la 2, de que no es audiencia. A mí que me expliquen la Eurovisión Junior qué audiencia ha tenido, porque le han dado una cobertura de un previo de 2 o 3 horas, luego la propia Eurovisión y otros programas, porque La Promesa, no sé, otros programas por los que no ponen los Juegos Paralímpicos. Incluso programas que veías en la 2, programas de documentales o de otras cosas que dices, pero que puedes poner perfectamente los Juegos Paralímpicos. Que no lo quieres poner porque los quieres poner en Teledeporte y que no te da la gana ponerlo en la 1 o en la 2, vale, pero no me cuentes historias porque no. Así que este palito va para RTV. Ahora me voy a ir al transporte público y me voy a ir a lo mejor y lo peor. Por un lado vamos a darle a lo peor, y por otro lado a peor transporte público. Ojo, peor transporte público. Vamos a diferenciar, porque por un lado quiero dárselo a Metro de Madrid, porque el Metro de Madrid, bueno, en general el transporte público de Madrid, sobre todo también las cercanías, porque si mezclamos ya metro y cercanías, aunque hay que medir, bueno, lo gestionan dos personas distintas. A mí cuando nos empezamos a encerzar, no, porque esto lo gestiona tal. La cosa está mal hecho, que entre ellos se pongan de acuerdo o se solucione, porque yo me quejo a Metro, me quejo a cercanías, pero la gente justificando, mucha gente en redes sociales, porque el Metro va mejor porque lo gestiona tal, y las cercanías porque lo gestiona tal pan. Vale, pero la cosa es que el Metro, que por cierto, como conté en un podcast, nos trataron como delincuentes por el mero hecho de que mi chica me pasó la tarjeta que había pasado, que tenía ella, de multiviajes, y me la quería pasar a mí, y la puerta se abrió, porque pensaba que ella quería salir y pensaba que yo por esa puerta me quería colar, y una persona de Metro, que le puse una reclamación, nos empezó a llamar e insultar de una forma bastante fea. Y por cierto, esa persona estaba hablando y estaba perdiendo el tiempo mientras había ascensores que no funcionaban, y yo entiendo que él no puede reparar los ascensores, pero eso tenía pinta de que ni siquiera habían dado parte, porque yo se lo comuniqué por Twitter por privado a Metro Madrid, y decían que a ellos no les costaba que esos ascensores no funcionaban, por lo cual ahí nadie había dado parte. O sea, todo lamentable. Y todo tirándote de los pelos. O sea, la gestión muchas veces, y en cercanías ya he contado aquí un montón de veces lo de la salud escolial y todo el tema de cómo
te dice que un tren es accesible y luego no es que todo el tema del transporte público, el autobús se salva de Madrid, le daríamos un 6 o un 7 quizá. A veces falla la rampa, pero ¿qué tiene a favor? Pues que tienen las rampas manuales, entonces podrían hacer sistemas en los trenes de cercanías o tal. Yo creo que estamos haciendo en muchos campos de la tecnología cosas tan novedosas, y en el tema de cercanías y en otros temas, pues no hemos quedado estancados, y no creo que sea tan difícil. No hace falta, yo creo, cambiar un tren entero o un vagón o una estación para poner que el tren sea accesible, pero para unas cosas pensamos muchísimo y para otras cosas no pensamos tanto. Y luego, como mejor transporte público, se lo vamos a dar. Estamos hablando dentro de la ciudad, luego vamos a hablar fuera, porque también tengo alguna cosilla que decir. Pues como mejor transporte público se lo vamos a dar al Metro de Bilbao, que estoy bastante contento con cómo está todo el tema del Metro de Bilbao, los ascensores, el tema de que el acompañante no tenga que pagar, que esté todo en los vagones totalmente adaptado, una zona para carritos, otra para sillas, otra para bicis, que cada uno tenga su espacio, que las personas lo respeten, que te ponga a priorizar el ascensor, hay una fila de 20 carritos y llegues y todo el mundo te deje pasar, cosa que en otros sitios no pasan, así que ahí le doy. Luego, en el tema de taxis, le voy a dar un suspenso y un premio al peor taxi accesible a Sevilla y a la zona de Generalife, a toda esta zona de Juan de Azafalache, toda esta zona donde está el hotel de Ilunion, de este hotel. Pues ya comenté, tenéis un podcast especial de que los taxis estaban muy mal, llamaban, no llegaban, resulta que ese día estaba uno de vacaciones, el otro nada, había 4 taxis, si llamabas a Sevilla te decían que ahí no iban, o sea, una serie de cosas súper mal. Y en Sevilla es que pasaba igual, se lo doy a los dos, porque en Sevilla tú llamabas para ir al otro lado, y es que resulta que nosotros llamábamos a las 11 de la noche y hasta la 1 de la mañana, 1:30, no llegaba el taxi accesible, y peleándonos porque ya decían, no, es que no hay, y simplemente desistían y te dejaban abandonada a tu suerte. Así que muy mal al taxi accesible de Sevilla. Al mejor barco, tampoco he cogido muchos barcos, este ha sido de los únicos, pero al mejor barco, al barco que cogimos en Sevilla, que en Sevilla hay una compañía que puedes coger el barco accesible en Sevilla, te da un paseo, así que tú simplemente tienes que avisar ese día o el día de antes que vais a coger este barco por el Guadalquivir, les avisas y te ponen el barquito, la rampa, así que ahí bastante bien. Luego le voy a dar también un premio, digamos, truño al peor servicio de asistencia, y de todos los trenes de Irio y de otras compañías que hemos cogido, pues se lo voy a dar, pero no a Irio, porque ellos no tenían la culpa, sino al que cogimos de Sevilla. Es que en Sevilla nos pasó todo en ese viaje, nos pasaron todas las cosas mal. Pues resulta al servicio de asistencia, porque en la ida de ir de Sevilla a Madrid en un tren Irio, resulta que la rampita que te lleva te sube de la andén adentro del vagón, pues resulta que se quedó sin batería. Subió una silla antes que nosotros, pero el nuestro, para subir mi chica, se quedó sin batería, no había otro, lo puso a cargar, pero obviamente le tardaba la batería de ese elevador, le buscaban otro cargador, al final con algo de retraso, pero pudimos salir, obviamente, no nos dejaron en tierra. Y luego, al llegar a Madrid en el mismo viaje, en el mismo tren, resulta que llegamos, y esto que llegamos un poco más unos minutos antes, pues a veces que llegas unos minutos antes y el servicio de asistencia tarda porque está programado a I-20 y ellos hasta I-20 no se presentan. Pues aquí resulta que dan I-20, I-25, y media, menos 25, menos cuarto, y es que tardaban más de 40 minutos, 50 minutos, creo casi una hora en llegar al servicio de asistencia, porque a ellos no le habían dado parte de que tenían que ir. Es que encima no es que no iba uno, iban 2 personas con silla de ruedas y nadie había dado parte, y así porque le daba la gana a DID, que por cierto los trenes de Irio tienen un sistema para bajar, pero por temas de la burocracia tienen un sistema de rampa, y por temas de la burocracia te tienen que ir los de Adif, no puedes bajarte tú, incluso cuando tardan ellos 50 minutos. Estos temas de la ley y la burocracia que muchas veces no comprendo, en mi sentido común yo no comprender. Así que ese premio a la peor asistencia se la damos al servicio de asistencia de tanto la ida a Sevilla como al llegar a Madrid de Adif.
a este servicio que se llama Acerca, antes Atendo, ha cambiado de nombre, pero bueno, ha ido a peor más que otra cosa. Y ahora vamos a dar el premio al borde del año, al comentario casi capacitista o al comentario que tengo varios, pero uno de ellos, cuando fuimos a Sevilla, es que madre mía, qué viaje fue Sevilla, aquí se están llevando todos los premios, todas las leches, y madre mía, pero bueno, se van a llevar casi poco, se van a llevar, pero bueno, ya veremos que hay otros sitios que pues, sí se van a llevar premios buenos. Pero aquí en Sevilla, resulta que cuando íbamos a visitar la catedral y luego queríamos visitar la Giralda, nosotros teníamos sospechas de que no se podía visitar, más que por escalones y todo ello. Yo sé que tiene una especie de rampa, porque la subida es como en rampa. Lo que pasa es que es muy estrecho el pasillo y tal, pero teníamos esa duda. Y nos acercamos simplemente a la cola, que por cierto, la entrada tenía incluida en la Giralda, lo que me parece un poco tomadura de pelo, porque si sabes que las personas con movilidad reducida y estás comprando una entrada de movilidad reducida, si ya te cobran en esa entrada la entrada a la Giralda, pues me parece un poquito tomadura de pelo, o sea, un pelín me parece. Pero bueno, quitando eso, pues nos acercamos ahí. Yo creo que esto ya lo comenté, pero lo voy a comentar de todas formas porque estamos dando los premios a lo peor del año y hay que decirlo. Pues nos acercamos a subir la Giralda, a preguntar simplemente a la chica, a la señora, y lo que nos hizo es apuntarnos con una linterna que tenía, por cierto, a mí y a mi chica que va en silla, apuntarla a la cabeza, que por cierto, imaginaos una persona con, no sé, con epilepsia, con todo tipo de cosas, que esta luz te puede dar un fogonazo y te puede dar un episodio. O sea, la gente no tiene conciencia ninguna, pero aparte de eso se puso a gritar: no, pero vosotros lo del carrito no podéis subir, porque encima no dijo tú, la persona de silla de ruedas, no, a mi chica ya la nombró como un carrito, o sea, un ente que no es una persona en silla de ruedas, una persona con discapacidad, es un carrito, o sea, la del carrito no podéis subir y tal. O sea, me pareció una tal falta de respeto y todo tal. A ver, yo entiendo que se forma cola, que hay mucho guiris, que está la gente, pero tratar así a una persona con discapacidad o sin discapacidad, tratar de esta forma me pareció, y por eso se llevan el premio al borde del año, me pareció lamentable. Y espero que o esta señora se comporte de otra manera o la despidan, porque si vas a estar así tratando al personal, pues búscate otro puesto de trabajo. Y lo dice alguien que ha trabajado de cara al público, o sea, que sabe perfectamente lo que es estar ahí. Aquí también en Sevilla, por dar un premio positivo al también la persona que nos trató, de las que nos trataban mejor, un señor que, por cierto, él se iba a ir a comer y yo también ahí a veces que voy con el modo borde, porque si no, muchas veces, sobre todo para las personas con discapacidad, no te tratan como deberían. Entonces yo me puse quizá demasiado borde, pero él ya tenía su turno de comer y dijo: esperaos a que venga la persona que tal, porque yo me voy a comer y tenéis que esperar unos 30-40 minutos. Y le dijimos: mira, no podemos entrar, era para ver una iglesia que por cierto era espectacular, y nos abrió la entrada accesible, la rampa, nos guió, luego al salir nos preguntó qué tal todo. O sea, igual que os digo que en unos sitios nos trataron súper borde, en otro el señor súper majete y súper cordial. Luego voy a dar el premio también a la playa más accesible. Voy a dar, este año solo hemos ido a una, pero bueno, a la playa más accesible, porque el año pasado fuimos a otra de Málaga, fue en Girola, pero esta nos ha encantado, y a la playa más accesible fue a la playa de la Misericordia en Málaga. Los socorristas, el personal, nos trataron súper majete, tienes un trato súper personalizado ahí en el agua, te dejan intimidad, te dejan si quieren estar acompañado. Es que es un puesto yo creo que es de los mejores puestos de baño accesible de España prácticamente, y os recomiendo que pidáis la cita antes, que todo, pero luego súper majete, súper tal, tienes tu zona para sentarte. Ese está el sitio que puedes estar una familia entera, porque en otros sitios solo puede estar la persona con discapacidad y un acompañante, pero aquí puede estar familias enteras, y eso se agradece, eso de no hacer a las personas con discapacidad, de aislarla, y que si tienen un grupo de amigos o de familia, de que no puedan estar junto a ellas. Así que eso me parece chapó, y todo mi agradecimiento a la playa de la Misericordia y a todos sus trabajadores, porque
Estos puntos de baño accesibles que menciona que son totalmente gratuitos es algo que hace que eso, lo que muchas veces demando desde este podcast, la igualdad. Igualdad es hacer lo mismo que el resto, no es ni ventaja ni nada, es hacer lo mismo que el resto y aquí te puedes bañar igual que se baña el resto, así que chapó al servicio de baño de asistencia de la Misericordia en Málaga. Y voy a dar un premio al museo más accesible que hemos visitado este año. Y se lo voy a dar, aunque parezca tal. Estaba ante el Museo de Bilbao de Arqueología, que está bastante accesible, la verdad, con su ascensor y todo. Y lo va a compartir con el Museo del Guggenheim. Este Museo Guggenheim, que es un pedazo de museo, pero es que cómo está todo con rampas, con accesos, con todo, con ascensores. Está todo bastante controlado, también con preferencia para personas con movilidad reducida en algunos accesos. Y cómo está todo súper bien. El Museo Arqueológico igual. Es que cada vez los museos parece que nada y otros sitios de la cultura son accesibles. También voy a dar negativo a muchos teatros también, hablando de cultura, que no hemos podido visitar, pero por ejemplo el Teatro Fígaro y otros teatros que no hemos podido visitar por el mero hecho de que no son accesibles, de que tienen acceso, te lo venden y luego cuando tú llamas para conseguir la entrada, no puedes conseguir esa entrada porque las rampas son para sillas de menos peso, o sea, la falsa accesibilidad que suelo decir. Entonces, para esos teatros que en pleno año 2024 les doy ese premio malo de que todavía no sean accesibles y no se puedan poner rampas, medios, como digo yo y he dicho antes, que no se puede idear algo porque dicen, no, es que no se puede hacer obra. Digo, pero es que no hay manera humana de poner una rampa temporal. Todo ello es muy mal. El premio al teatro más accesible, aunque se lo dé al menos al más que yo creo, es el Teatro La Abadía, que aunque es un ejemplo, porque era una antigua iglesia y han puesto rampas, los medios, te reservan los asientos. En nuestro caso nos reservaron y luego por motivos médicos no pudimos acudir. ¿Y qué hicimos? Les llamaron, ya estaba todo, incluso los accesibles, lleno, para una obra, que es la obra de la colección con José Sacristán. Estaba totalmente lleno y nos cogieron el teléfono, nos pusieron a la espera y cuando se quedó un hueco nos atendieron. Luego el personal de allí bastante amable, nos colocaron en un sitio que se veía muy bien, a la misma altura yo que mi chica, la persona con movilidad reducida, que en otros sitios pasa y en los cines pasa bastante, que no te ponen a la misma altura, así que le doy este premio al teatro mejor accesible. Al concierto más accesible se lo estaba ahí porque hablé del concierto de Candlelight de Wellington. Ahí hubo escollos, pero ellos lo solucionaron, así que esa parte nos trataron súper bien, a esa parte tal. Pero se lo voy a dar por otro lado también al teatro también de Joy Slava, también a este teatro donde fuimos al concierto de Arco. Y no funcionaban los ascensores, pero había otros medios alternativos. Nos pusieron una zona exclusiva solo para nosotros, con una cintita y tal, y todo bastante, el personal y todo bastante calculado, como todo. Así que por ver todos esos detallitos, también le doy el premio al concierto más accesible, al que dio Arco en Madrid, el 8 de noviembre. Así que ese premio para ellos. Y ya para acabar, voy a tirar un poco, poco para casa, voy a dar el premio al mejor podcast sobre accesibilidad y discapacidad, que escucho unos cuantos, os recomiendo por ejemplo Conexiones Inclusivas de Ana Fernández Sancho, pero os voy a recomendar otro y le voy a dar premio porque cada vez hay más podcasts. A ver, me alegro por un lado porque hay más podcasts de personas con accesibilidad y discapacidad que hablan de tantos temas. Por ejemplo, mi amigo Josete, el Rincón de Josete, habla a veces lleva a personas con discapacidad, pero también me gusta porque lleva a personas con discapacidad, pero que hablan con muchas cosas que no tienen nada que ver con la discapacidad, porque no son monotemas las personas con discapacidad. Pues le voy a dar el premio a mejor podcast sobre accesibilidad y discapacidad a Discacast, que es un podcast que hacen Turian Roy y Hugo Sinache, que por cierto tenéis a un capítulo que José te entrevista a Hugo Sinache. Pues este podcast, el Discacast, es que lleva invitados tan buenos como Artemisa, como otros, ha llevado a VozPod y también toca varios temas desde, digamos, una perspectiva que aquí hemos tocado muchas veces, mainstream, y muchos temas que las personas no conocen en general, porque igual que hay podcasts y por ejemplo de tantos ámbitos
que aunque no te guste el ámbito tú, por lo que habla el podcast y todo, lo escuchas, pues tiene que haber también podcasts que hablan sobre la discapacidad, pero los podcasts sobre discapacidad no tienen que escucharlos solo personas con discapacidad o que quieren saber de ese tema. Otras personas también tienen que imbuirse y conocer las problemáticas de estos temas. Entonces, me parece muy bien. Y para cerrar el podcast de lo mejor y peor sobre accesibilidad, se lo voy a dar al Discacat, el mejor podcast sobre accesibilidad. Este podcast, Discast, que también os pondré de muchas cosas que he hablado y sobre todo de este podcast, os pondré enlaces en la descripción, pero bueno, esto es lo peor y lo mejor. Lo mejor esperamos que se mantenga, lo que es mejor y cosas que ha habido mejor y peor, y lo peor esperamos que poquito a poquito en las barreras físicas y también mentales de estas personas vayan mejorando. Me refiero a las personas que siguen viendo la discapacidad como algo raro, sobre algo tal, y cuando le planteas ciertas problemáticas te ponen cara de salmón, diríamos. Así que bueno, este ha sido nuestro premio, ver lo peor y lo mejor en accesibilidad y discapacidad. Así que nos vemos en el siguiente podcast y adiós.